Hola, esta es la historia número 15 y última del libro 15 vidas pasadas y se titula El entierro de un mártir. Esta historia fue psicografiada por la médium Amalia Domingo Soler y dictada por el Espíritu Padre Germán, su guía espiritual. Que la disfrutes, pero sobre todo que provoque un cambio en ti. Noticia de Francia. Ayer París vivió uno de aquellos espectáculos que nunca se borran de la memoria de un pueblo. El pequeño Pedro, un niño de 3 años, victimado por sus propios padres, fue llevado al velatorio del cementerio acompañado de 4,000 personas. No tenemos registro de otro caso como ese. Su pequeño cajón desaparecía entre multitud de flores, ofrendas de padres y madres trabajadoras en nombre de sus hijos. Cuando el cuerpo fue colocado en la sepultura, todas aquellas personas fueron depositando un puñado de tierra sobre esta víctima de la barbarie de padres desnaturalizados. El pueblo de París, con aquella gran manifestación, quería mostrar al mundo la deshumanización del ser humano y al mismo tiempo sensibilizarlos. Me quedé profundamente impresionada con la historia horrible del caso de ese niño. Primero porque hubo una terrible maldad en sus padres y después porque pone en evidencia el nivel evolutivo de la humanidad. Pero sin duda, un día, un poco más conscientes las personas se sensibilizarán internamente e irán perdiendo su ferocidad. Días después, recibí un mensaje durante mis trabajos mediúmnicos. Amalia, no juzgues de forma tan ligera. La humanidad actúa según las circunstancias y puedes tener la certeza que desde hace muchos siglos la humanidad terrestre sabe auxiliar al indefenso y sabe perseguir al agresor. Al espíritu de ese niño que los franceses han sepultado con honores, con todas esas acciones y pensamientos, son las mismas personas, es la misma masa justiciera que antaño lo persiguió. Ese mismo espíritu, en los primeros años de 1700, fue capturado por esa multitud en las calles de París con el único propósito de arrastrarlo y despedazarlo. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu del joven Pedro fue un noble de la realeza de Francia. Tenía títulos y pergaminos, pero no poseía sentimientos ni humanidad. Era de un carácter muy violento, irascible ante la menor situación. Mantenía bajo terror a todos sus siervos. Uno de ellos era el bello Isaías, un muchacho que todo París conocía por su figura elegante y por la manera como él montaba a caballo. Las mujeres de la aldea, cuando lo veían, envidiaban a la madre de ese joven tan admirable. Cierta mañana salieron a caballo Isaías y su señor. El caballo de Isaías tropezó y cayó, pero el jinete salió ileso. Sin embargo, la cabalgadura quedó muy maltratada, se había arruinado. Esto irritó al noble señor y obligó a Isaías a que se tirara al suelo, y a base de azotes lo mató. El pueblo se enfureció, las mujeres rugían como fieras y perseguían al noble. Él se refugió en el palacio real y hasta allá fue la masa, exigiendo su muerte a manos de un verdugo, ya que ellos no lo habían podido capturar para despedazarlo como querían. La multitud se quedó tan indignada
que para evitar males mayores tuvieron que condenar a muerte al noble. Él subió al cadalso, escuchando las maldiciones del generoso pueblo. El noble de ayer es el pequeño Pedro. Ha reconocido su inferioridad gracias al espíritu de Isaías, que es, por así decir, su ángel guardián. Pedro escogió a uno de sus muchos enemigos para ser parte de su familia en la tierra y reencarnó pronto para iniciar el proceso de reconciliación. Su actual padre, en la otra encarnación, también fue víctima de su crueldad. Hizo que él muriera en la horca, y en esta vida no pudo ver en Pedro más que un ser al que odiaba con todo su corazón. Por eso siempre sentía placer al atormentarlo, con una ferocidad sin precedentes, lo que representa una desaprobación para todo espíritu. Un niño siempre inspira piedad por su fragilidad, y para estos dos seres, ese era el único medio de reconciliación que podía ser usado en la tierra. Se necesita ser un monstruo perverso para no conmoverse ante las necesidades de un niño. Por feo o repugnante que sea, es frágil y vulnerable y no se puede defender, además de necesitar de la ayuda de todos. Si un animal irracional inspira compasión, ¿qué debería suceder con un niño que no puede defenderse? Por eso el padre de Pedro es un verdadero criminal. Él ha puesto nuevos eslabones a su larga cadena. Ahora va a tener que ir tras el espíritu de su víctima, suplicándole misericordia. Y aunque el espíritu Pedro esté dispuesto a perdonar, el perdón no elimina un átomo del maltrato y asesinato ocasionado por su antiguo enemigo. Pedro no vino para sufrir tal martirio. Era solo un intento de reconciliación lo que pretendía hacer. Para pagar sus culpas no necesitaba de ningún verdugo. Él mismo sería juez y jurado. Es así como siempre sucede con todos los espíritus. No existe la necesidad de que un espíritu reencarne para ser verdugo por muchas deudas que un espíritu tenga que pagar, pues cada uno trae en sí el verdugo de sí mismo. Cuando alguien muere de forma violenta, eso sucede porque el horrendo papel de verdugo lo está realizando un espíritu dominado por sus malos instintos, y no porque haya encarnado en la tierra con órdenes superiores para cometer tales actos, o como vengador, o para torturar al culpable de ayer. La ley se cumple sin necesidad de que alguien la ejecute. Solo mira a tu alrededor para que te convenzas. ¿No has visto o leído muchas veces que hombres poderosos, con grandes fortunas, con una vida hecha, con familia amorosa, también terminan sus días de forma terrible? ¿Recuerdas al anciano adinerado que desnudo frente a la chimenea se roció el cuerpo con combustible y se prendió fuego? ¿Qué confirmó esa manera de morir? Que irremediablemente su cuerpo tenía que ser calcinado, convertido en cenizas, para sufrir los dolores que generó a otros en la hoguera. Cuando la prensa relata crímenes horribles, compadezcan a los verdugos, porque ellos ya se están condenando a sí mismos a trabajos forzados y por muchos siglos. El placer de la venganza es en realidad un placer infernal. Pobres de los que les gusta hacer sufrir a un ser indefenso, y pobres de aquellos que ensordecen a los gritos de los niños. Adiós. El Espíritu guía. Para finalizar este libro, te recomiendo que escuches también el audiolibro Memorias del Padre Germán,
también psicografiado por la médium Amalia Domingo Soler. Estoy segura que te encantará y así podrás conocer un poco de la vida del guía espiritual de la médium. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.